Ahora sí, bienvenidos a nuestra sesión del Club de Lectura de Promotores de Lectura. Mi nombre es Camilo Hoyos, para los que entran por primera vez y para los que ya nos conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Comienzo, por supuesto, disculpándome porque la sesión del 29 de abril, me parece que era, en la cual muchos estaban pendientes, no la dicté eh, sin enviar confirmación, ni lo contrario a través de nuestro chat. La verdad es que fue una Filbo completamente apabullante. Fueron 7 eventos en los que estuve participando, hubo de todo. La verdad fue una feria, como siempre, muy chévere, con muchas cosas. El pabellón de Brasil ha generado muchos comentarios. Si ustedes estuvieron, lo habrán visto. Pero quisiera comenzar haciendo una recomendación y al mismo tiempo una chiva, porque este será nuestro próximo capítulo de Paredro. Pero quiero recomendarles especialmente la edición de La Vorágine publicada por la Universidad Nacional de Colombia. Esta la hizo la Facultad de Ciencias Humanas con un comité editorial conformado por Carlos Guillermo Páramo, Carmen Elisa Acosta, que es la recién nombrada directora del Caro y Cuervo, Ángela Zárate Díaz y Ginette Ardila Ariza. Y tiene una particularidad muy chévere, y es que todas las ediciones, fíjense, por ejemplo, me llegó hace poco. Esta es la edición que publicó Penguin, los clásicos de Penguin, por ejemplo, de La Vorágine, que es una edición pues de estas ediciones súper cómodas también, y frente a todo el auge de reediciones de La Vorágine, que está siendo muy interesante, obviamente, pues esta es distinta porque esta de la Nacional se hace sobre la edición de 1924, es decir, la primera versión de La Vorágine. Todas las ediciones posteriores, las que conocemos, se realizan a partir de la quinta edición. Entonces, este tiene un trabajo muy interesante que yo creo que vale la pena activar ese sueño, quien lo tenga, de crítica textual y de análisis textual, porque es muy interesante ver lo que hace esta edición. Entonces, quiero comenzar recomendándoselas muchísimo. Bueno, como siempre, también invito a los que tienen la cámara apagada que la prendan. Somos pocos, eh, también con mayor razón podemos vernos. Recuerden que esto es un club de lectura, entonces comenzamos siempre por leernos a nosotros mismos, así que los invito a que enciendan las cámaras. Ángela nos dice que tiene la de los Andes, esa es la edición cosmográfica, esa es la edición precisamente, hay un capítulo de Paredro con Erna von der Wald y esa también es muy interesante. Voy a apagar, hay unos micrófonos abiertos, con todo respeto los voy a cerrar para que no se metan ruidos. Esa edición es la edición, Ángela, de la Universidad de los Andes, con las editoras académicas Erna von der Wald, con quien hay un capítulo de Paredro muy chévere, y Margarita Sergi, que recuperan los mapas que aparecieron también en ciertas ediciones y que se habían perdido. Entonces hay una cosa muy interesante que está pasando con La Vorágine, y es que se están revisando ediciones anteriores y se están recuperando materiales que están siendo muy importantes para que se puedan trabajar. Violeta, la edición a la que me refiero es esta, que es muy bonita, es la edición de la Universidad Nacional, que es la edición de 1924. Entonces, quiero arrancar con esta recomendación, por supuesto. Y bueno, no sé, ¿alguien quiere contar experiencias de la Filbo? Quien haya podido estar, creo que es un buen momento para compartir cómo fue. ¿Alguien quiere contar su experiencia? Porque están muy silenciosos hasta el momento. Daniel, creo que estás hablando, pero no te oímos. No, no te oímos. Intenta ahora, si puedes la palabra. ¿Alguien más? ¿Quién quiere compartir? ¿Algún evento, algún libro, algún descubrimiento, algo que se hayan llevado? Hola a todos. Pues yo creo que una de las cosas fue la persecución que hice de Irene Vallejo.
porque no pude hacer la firma de libro, digamos, en la feria, porque la fila era impresionante. Entonces me fui a perseguirla en un aguacero tremendo a la biblioteca, a la Virgilio Barco. Allá me la encontré y fue más sencillo. Entonces fue lograr esa firma. Es el primer libro firmado que yo tengo, no tengo, que yo Ay, bueno, recuerde. mira, Entonces fue un buen paso. Ya después, por casualidad, fue el encuentro con Manolo Belón y sí. la firma, entonces ya fueron dos libros, entonces fue mi segundo libro. Entonces estuvo como productiva la feria, estuvo muy buena. Bueno, mira qué bien y además salir con autógrafo. Y quienes hayan estado, quienes hayan seguido, pues lo que supuso la visita de Irene Vallejo, autora del Infinito en un Junco, fue absolutamente increíble. Fue increíble ver cómo estaba en todas partes, cómo apareció, cómo tuvo tantos eventos. Y Ángela, estoy seguro que tú también lo viste, esa generosidad, esa tranquilidad y ese cariño que tiene con todos los lectores, fue algo, Y, es algo verdaderamente y, impresionante. y esa serenidad que mantiene, o sea, como es esa energía que tiene como tan moderada, tan genial. Es una persona muy ecuánime, muy tranquila y genera mucha tranquilidad. Es muy, muy especial, es una persona muy especial. A mí me pareció lo mismo, yo también la conocí. Ella está, ahí tengo una entrevista con ella también, el capítulo 100 precisamente, pero no la conocía y finalmente nos conocimos y tuve también esa misma impresión. Quien no haya leído El Infinito en un Junco, se lo recomiendo muchísimo. También El Manifiesto de la Lectura es otro libro que vale muchísimo también la pena leer. Es una promotora y divulgadora fantástica con toda la seriedad y con una pluma que engancha y que uno aprende muchísimo. ¿Alguien más quiere contar alguna recuerdo, anécdota, algo que tenga que ver con algún libro en la feria o en un libro en general, si no estuvo en la feria? Antes de que arranquemos y podamos compartir este espacio para también compartir lecturas. Hola, no sé si ya se me Ahora escucha. sí, ahora sí, Ah, Daniel. gracias, Camilo. No, pues lo que quería compartir, no pude asistir presencial, pero desde la distancia vi algunas conferencias que se estuvieron transmitiendo por YouTube, en algunos canales, Canal Capital, del mismo de la Feria del Libro. Unas Sí, conferencias muy interesantes, ahí están grabadas, pues, bastantes. Una que me llamó la atención y ya que lo mencionas ahorita, pues que arrancaste con la vorágine, la estaba buscando aquí, pero pues no encontré, no la volví a encontrar, pero pues darles el nombre del conferencista. Fue, no sé, de pronto tú, Camilo, lo habrás visto, pero él hablaba sobre la biografía de José Eustacio Rivera. Entonces, porque hubo varias conferencias, pues, conmemorando entonces el centenario de la vorágine, creo que es el centenario que se conmemora. sí. Pero entonces me llamó la atención esta charla de este escritor que, pues, que su obra, mejor dicho, sí, su trabajo es basado en la investigación del autor, o sea, de José Eustacio Rivera, porque él decía, pues, que muchas los personajes y todo, pero ¿quién es José Eustacio Rivera? Y entonces, pues, como que muchas veces se subestima esa realidad detrás de la ficción y que, como bien se conoce el dicho, la realidad en estos casos muchas veces supera la ficción porque al parecer pues este autor fue un gran aventurero, un gran explorador y pues todo lo que él pone en el libro pues es basado pues en la realidad, en todo su trayectoria, todo lo que él vivió, pues la crítica que él hace pues de la época del caucho, de la extracción del caucho, de toda la injusticia social entonces porque él se metía en la selva, en el Amazonas y él allá vivió a, pues con en su propia experiencia vivió pues toda esa injusticia y toda explotación que había con las comunidades pues de los territorios, como el capitalismo pues de esa época, en el pleno cambio pues de siglo pues del siglo XIX al XX, cómo se está viviendo pues todo ese contexto ahí y él decía mucho pues antes pues de nuestra obra pues de nuestro siglo que es la de Cien años de soledad y nuestro gran artista Gabo pues Gabriel García Márquez antes de esa estaba José Eustacio con su vorágine y él pues muy interesante, le recomiendo esa charla, pues lástima pues que no encuentro aquí el nombre, pero muy buena, me llamó mucho la Creo que te refieres a Isaías Peña.
Sí, él, Isaías Peña. Sí. Y de hecho Eh, me inspiró porque justamente esta semana fui a la biblioteca y encontré una biografía de Gabriel García Márquez, y ahorita me estoy leyendo una biografía de Gabriel García Márquez y haga de cuenta 100 años de soledad, pero recargado. Es una cosa tremenda. sí. Pues es que hay una pasa, y lo comento rápido antes para darte la palabra, Jimena, es que, bueno, Isaías Peña es además bueno, ha trabajado muchísimo, por supuesto, y como lo viste en esa, yo no pude ver la conferencia, pero lo que ocurre y lo que está ocurriendo para que también todos lo tengamos como referencia, porque en realidad es el suceso literario en este momento, yo creo que más importante que la publicación de la novela de García Márquez. Es muy importante la publicación, no voy a decir que no, pero lo que está pasando con la vorágine me resulta mucho más importante e interesante también. ¿Por qué? Porque está ocurriendo que hay una revisión de muchas cosas, hay un redescubrimiento muy importante, y eso está trayendo una muy importante conclusión, y es que José Eustacio Rivera ha sido un autor básicamente incomprendido o no tan debidamente destacado y tan debidamente analizado y traído a conversaciones. Eso ocurre cuando una novela queda enmarcada y tachada y sellada una vez se publica, como lo que le pasa a Rivera con La Vorágine. A los 4 o 5 años, a los 4 o 5 días que publica, que se estrena, que después que se publica la novela, aparece una reseña en El Tiempo, que es muy dura, y lo que dice, esta es una novela que habla de la locura de la selva. Y queda enmarcada, y no se ve todo lo que se está viendo ahora, y además ya estamos en un campo perfecto para hacer una lectura de otra forma de la vorágine. Entonces, eso está suponiendo un redescubrimiento muy importante. Obviamente hay gente que ya lo está llevando a comparaciones, y cada uno verá si lo quiere hacer o no, entre si la vorágine es tan buena como 100 años de soledad, y si la vorágine va a disputar por la novela, cosas de estas, porque obviamente pasa cuando se redescubre. Pero yo creo que lo importante es que hay que volver a leer la obra con otros ojos y darle nuevas oportunidades, y también fijarnos en ese autor y en ese personaje que es José Eustacio Rivera, que como tú dices, Daniel, ha pasado ampliamente desconocido, y hay que verlo y ya podemos leerlo con otros ojos. Casos como esos han ocurrido, no tan grandes como este, porque claro, no está el caldo de cultivo tan bien hecho, digámoslo, o el fondo de caldo tan bien generado como ocurrió ya con La María de Jorge Isaacs. Hubo exposición en la Biblioteca Nacional, se volvió a leer, se cumplió centenario o algo, ahorita no recuerdo muy bien, no recuerdo la fecha, pero sí hubo la celebración. No generó tanto, por supuesto, pero siempre da la oportunidad de volver a leerla y de volver a repasar esos clásicos que uno tiene. Entonces, muy recomendado. Quien no haya hecho la tarea, lo invito a que lo haga y que lo piense muy bien. Jimena, cuéntanos. Jimena, no te oímos si estás hablando. Mientras tanto, a leer el comentario de Violeta. Es que tú Hace me unos tenías, días, ya. ya entendí cómo se maneja esto. Mira, un saludo a todos y repito, decías que la versión de la Universidad Nacional es la versión de 1924, 25, no sé, y 24. que nos 24, y que las demás versiones son de tal otra fecha, no sé, como unos 5 años después. Yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo así que qué versiones? Francamente no tengo ni idea de eso, es una pregunta la que te tengo, mejor dicho. ¿Cómo así que hay más versiones? Yo lo siento básicamente como un atrevimiento de hacer versiones. ¿Cómo así? Lo que yo escribo me sacan una versión en 5 años. Cuéntame eso cómo es, por favor. Mira, el capítulo de Paredro lo va a explicar mucho más ampliamente con Ginette, la invitada, porque ella explica muy bien los cambios, incluso lee diferencias con Ginette Ardila. Pero lo que ocurre es que la edición que publica Rivera en 1924 en la editorial Cromos, luego va a tener unas modificaciones, y sobre todo va a tener unas ediciones a aspectos líricos y poéticos y descripciones, para hacerlo más
ligero por un lado y para quitarle exceso de poesía por el otro. ¿Quién exige eso? Pues por un lado editores, por el otro lado público, por el otro lado críticos. Como dice Ginette en el capítulo, van a escucharlo, Rivera era muy sensible a las críticas que se publicaban, entonces reaccionaba de maneras muy rápidas, digámoslo también así. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso hizo que cada una de las ediciones que se iban publicando tuvieran modificaciones. Vas a ver que las Ya. primeras tienen unas fotografías. Si quieren, les hago el adelanto. Quien haya leído La Vorágine y lo recuerde, miren que esta arranca con esta fotografía. Y esta fotografía es un hombre sentado en una hamaca, en una barraca, ¿cierto? Ajá, sí. Y debajo dice Arturo Cova en las barracas del Guaracú. Ujú. Es decir, publicar Arturo Cova en una fotografía, generando una verosimilitud y veracidad con todo lo que él está denunciando de lo que está pasando. Meter un elemento visual, un registro fotográfico con lo que dices, esa persona sí existió. O sea, esto no es Ok, solo una novela. ok. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que ese que están viendo ahí es José Eustacio Rivera. Ah, Entonces luego le dijeron, no, oiga, si usted aparece ahí, pues le va a quitar realismo. Eso es lo que suponen, eso lo cuenta ella en el capítulo, no lo voy a adelantar mucho más. El hecho es que él termina quitando la edición, quitando la fotografía después de otras. Y ahora creo que hay una fotografía que dice un cauchero, cuando en esta edición, en la segunda, dice el cauchero Clemente Silva. No recuerdo bien, tendría que revisar y creo que la tengo aquí. Ah, bueno, podemos revisar en esta misma. Por ejemplo, en esta que debe ser de la quinta, porque es la de random. Ah, no, porque esta la sacan de hecho de la cosmográfica. Pero aquí no hay fotografía, por ejemplo. Entonces, tiene pequeñas cosas que si a uno le interesa el desarrollo textual, termina siendo muy interesante. Y van a ver en el capítulo cuando lo escuchen que ella lee frases de la edición del 24 y luego frases de la edición del 28 para ver ok. cómo quedan cambiados. Y ¿Cómo es explica que qué se obedecen llama los ella? cambios. ¿Cómo se llama ella para Ginette, buscar? Ginette Ardila Ginette. es una de las participantes, pues uno de los miembros del comité editorial de esta edición de La Nacional. Entonces, es un ejercicio muy interesante Sí, pues con muchas todo esto. gracias. Gracias, ¿No? Camila. Te voy a contar un detalle genial. En esa novela sale la palabra pampa. Cuando yo leí eso, dije, aquí metieron la mano los argentinos y yo voy a dar gritos de loca de ese atrevimiento. Y resulta que me metí en la Biblioteca Nacional y hay una que se llama eso, debe ser como eh, pues fotos, me imagino, del puño y letra, de la novela Puño y Letra de este señor, y efectivamente él usa la palabra pampa, que en mi ignorancia, porque no puedo decir otra cosa, pues la siento como una palabra muy argentina. Yo francamente, coloquialmente, en ninguna parte he oído que los colombianos digamos que nos vamos Ya. para la pampa, que vengo a la pampa. Entonces, me equivoqué, sí lo escribe él así. Pues Entonces mira, también hay esa opción, ¿no? De meterse lo que a pasa es la que biblioteca. Cova es poeta además y habla de los llanos, entonces todo ahí entra esas posibilidades de elección, pero bueno, mira, muy chévere además que hayas visto porque además Sí, hay en la Biblioteca Nacional, en el sí. archivo de manuscritos de libros raros, hay materiales y la Universidad Javeriana también tiene el Fondo José Eustacio Rivera, Ah, qué bien. en el que también hay mucha información. Lo que quiero decir con esto es que estamos frente al Sí, renacimiento de un autor importante, de una obra muy importante, muy bien escrita, no es paja, no es marketing, sí. tiene todo eso. Mira, y es de mucha actualidad porque estamos hablando en este momento de la cantidad de esclavitud que hay, porque eso es una esclavitud cuando le dan a la persona una papa para el almuerzo, una camiseta vieja y unas alpargatas y siempre están en deuda. Es una forma de esclavitud que es lo mismo que pasa con la trata de blancas. O sea que el libro es de una actualidad increíble. Yo me lo leí, pero pues me sorprendió la palabra pampa. Sí, lógico que habla de los llanos. Bueno, y no es más lo que quería comentar. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Todo lo que dices, estoy de acuerdo. Violeta nos decía, hace unos días vi la crítica que hizo Carolina Sanín del infinito en un junco y me pareció interesante la perspectiva
que aborda y a pesar del revuelo que ha generado esa intervención, es bueno digerir opiniones desde todos los puntos posibles. Sí, devolviéndonos un poquito a este tema, Violeta, sí, hubo ahí una crítica que ya dijo que era una tesis de grado publicada y bueno, eh, cada uno puede tener y como tú bien lo dices, eh, es interesante abordarlo, pero hay algo que yo me quito el sombrero lo que se diga y es que haber llegado a tanto público y haber generado tanto y haber puesto a la gente a leer en Alejandro Magno y la Biblioteca de Alejandría, ya con eso me le quito el sombrero. Es decir, intentar criticar y desbaratar eso y deslegitimar eso me parece un ejercicio evidentemente que nace de la libertad, pero no sé qué provecho tiene. Lo digo desde mi absoluta postura respetuosa, pero bueno, digamos que también generó ese ruido al final. Bueno, ¿qué les parece si nos metemos en la lectura de lo que teníamos para hoy? A no ser que alguien quiera comentar algo más de Irene Vallejo o de La Vorágine o algo parecido. ¿Alguien más quiere comentar algo? Recuerden que este es un espacio para charlar, porque si no es para charlar, entonces ¿para qué estamos acá? No se trata que yo me quede hablando todo el tiempo, sino que todos podamos compartir. María Cristina, cuéntanos. Bueno, sí, pues aprovechando ahí el giro que se da, sí, yo también, también oí el monólogo de Carolina Sanín. A mí me gusta oírla a ella porque ella siempre se echa a toda la gente encima, por así decirlo, sí. Porque Irene Vallejo es una escritora que ella, nomás su persona es dulce, es carismática, le llega a todo el mundo. Yo leí el libro ya hace como 2 años, no sé, tan pronto salió porque dije, esto merece la pena leer, si a mí me gusta la lectura, este libro merece la pena ser leído. Y ella misma lo dice, tuvo su tesis de grado de doctorado. Ella empezó a hacer su tesis de grado para doctorado, y como es la academia que es tan rígida, entonces a ella le tocó hacer muchísimos cambios para volverlo libro, porque volverlo prosa, esa prosa que es casi poética que tiene ella, ¿sí? Y Carolina lo que sí tiene razones en algo es como en la iremanía, ¿sí? Hay como una irenemanía, que hubo como una irenemanía en la feria, que podía menoscabar o quitar, sobre todo ella criticaba que el presentador dijera que era la mejor o que la puso como por encima de todos los escritores que estaban en la feria, ¿sí? Y cuando en la feria también había muy buenos otros escritores. Entonces, lo que hay que, sí, uno también como espectador, yo no estuve en la feria, pero sí vi, como dijo Daniel, aproveché las grabaciones que mandó la RTBC, creo que era, o Capital, o Canal Capital Canal también, Capital, sí. que Canal sí, Capital. claro, que entonces que nos dieron la posibilidad, pues a los que no pudimos asistir y que no estamos en Bogotá, de estar en eso, y un poquito para reflexionarnos también de no como no caer en ¿cómo fue que dijo Irene? En la tribu del junco, como no masificarnos como lectores, sino ser un poquito, sí, también críticos y encontrar eso que de pronto no le puede favorecer mucho a ella, ¿no? El libro sí es súper recomendado, es un libro para leer, bueno, es un libro para tenerlo, para leerlo toda la vida, porque no es ficción, es una prosa hermosa, y para los que amamos los libros, pues es un libro fascinante. Y ella también es una excelente persona. Gracias, María Cristina. Ahorita va a comentar porque creo que de pronto Mario lo que vas a comentar tiene que ver con esto. Cuéntanos. Sí, para no dejar pasar la oportunidad. Saludos a todos nuevamente. Ya me hacía falta, a pesar de que he asistido a pocos encuentros, pero ya creo que pasó mucho tiempo desde el último. Bueno, de La Vorágine, es, es inevitable que recuerde que fue de los libros que no sé si a muchos les pasó, fueron los libros obligados de lectura del bachillerato, primaria tal vez. Eh, no creo que sea el mejor inicio, o sea, sería entrar de una vez con toda la literatura, como para un niño, un joven que esté apenas en el bachillerato, entonces de pronto puede crear cierta resistencia, pero obviamente es un libro excepcional en la gama de la literatura colombiana, y creo que a pesar de que la prosa, así como tú como lo explicaron en el podcast, la prosa tal vez estaba como sobrecargada, tal vez, o demasiado
barroca, no sé, podría ser el término. Eso quedó así, eso debió quedar así y bueno, el que le haya... Mario, te dejé de oír. ¿Solo me pasó a mí o a todos? Vale. A todos. Mario, no te oímos, te perdimos. Bueno, pues esperemos que regrese ahorita a contarnos de lo que nos estaba contando sobre la vorágine. Mario, ¿nos oyes? Bueno, pues vamos continuando y dejamos el paréntesis abierto para cuando Mario pueda volver. Sí, ahí creo que se le cayó la conexión. Muy bien. Entonces, para hoy teníamos las lecturas de Úrsula K. Bueno, no, mentira, no, perdón. María Cristina, voy a comentar un par de cositas acerca de lo que tú dices, ya para dejar saldado. Mi postura pero aquí volvió Mario. Mario, ¿nos escuchas? Mario, Otra señal, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿me ahora escuchan? sí, es que se te cayó lo que estabas diciendo. Si quieres retomar. Sí, no sé por dónde quedé, hasta dónde me escucharon. Estabas hablando de la prosa de la Bueno, vorágine y del estilo. sí, exacto, ya eso quedó así, entonces que el que la quiera hacer, pues no creo que sea el momento para repetirla o algo, eso fue un tema de la época. Y no puedo tampoco pasar por alto una persona que es una, una figura reconocida cuando uno habla de José Ignacio Rivera, que es el maestro Betuel Bonilla, que está siempre haciendo reconocimientos, homenajes, encuentros, lecturas. Hace poco, al principio, yo creo que hizo una lectura allá en Neiva, y tiene un taller que precisamente se llama así, José Eustacio Rivera, está en Facebook, se puede inscribir, creo que es abierto, es virtual y presencial, y siempre tiene a José Eustacio Rivera, entonces no quería dejar pasar la oportunidad por si se le interesa. Betuel es una gran persona, se pueden contactar con él y él es realmente un gran conocedor de la obra de José Eustacio. No, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Quieres dejar el dato el contacto y el nombre en el chat para quien la quiera contactar? Porque de nuevo, todo lo que tenga que ver con Rivera yo creo que es importante. Bueno, quisiera comentar una cosita acerca de lo que se dice de la irenemanía y como esa mirada con tanta sospecha de esta fanaticada y de esta fanatismo desbordante y todo por una autora. Como promotor de lectura, como profesor de literatura y como padre, ¿cómo más puedo decirlo? Pues que todo eso lo genere una autora, lo considero absolutamente bienvenido. Es que no estamos hablando de un rockstar, estamos hablando de una autora. Es decir, si queremos criticar a los youtubers, vaya, bueno, a los tiktokers, las filas interminables para que... ¿Se acuerdan cuando un TikToker fue a la Filbo y firmó libros? Creo que firmó libros durante 6 o 7 horas seguidas. El de Daniel Perro, yo no sé qué, ahí estuvo sentado 8 horas firmando. ¿No? Entonces, si queremos criticar a los que tienen, vale, está bien. Pero criticar que la gente quiera que un libro que la apasionó se lo firma una autora, es que estamos hablando de una autora. Pues yo no veo que hay que criticar ahí. Entonces, no veo, María Cristina, en lo que tú decías que se está diciendo, como ser críticos frente a que es como estamos hablando de todo lo que con lo que yo me quedo, es con esa gran pregunta y eh, digámoslo también un poquito fascinación, y es cómo puede una autora de un libro clásico cautivar tanto a la gente y mover tanto a la gente. Hablando con el esposo de Irene, con Enrique, me contó una cosa que me pareció absolutamente extraordinaria. Me dijo, los dos países en que el infinito en un junco ha sido más famoso
Y no sé, y ese fue le puse un correo hace poquito para que me explicara bien eso. Si se refería a número de ventas, creo que se refería incluso a venta de libros, ojo a esto. Verán, Alemania y Colombia. Alemania y Colombia. Hágame el favor, las dos países tan desiguales en términos de cultura, de salarios, de ingresos, de índices de lectura y de lo que quieran. Entonces, ¿cómo así que un libro que habla sobre la cultura clásica tiene tanto éxito acá? ¿Qué hay? ¿Será que hay como los colombianos tenemos un amor oculto por lo clásico? ¿Por lo latino, por lo clásico, por lo griego? ¿Qué es lo que despierta para que de repente todo el mundo se haya movilizado tanto? Es que ella y el esposo quedaron completamente impresionados con la devoción de la gente acá por la lectura, por el libro, y por eso que tú estabas contando, Ángela, me parece ahorita, ¿cierto? Lo que te fuiste en la lluvia corriendo para la firma. O sea, como ese tipo de cosas. Entonces, yo antes de llegar a criticar y levantar una bandera y decir, ojo a todos, abramos los ojos, no caigamos es como lo contrario. ¿Qué es lo que hace que reaccionemos así? Porque es una autora, no lo olvidemos. Es que si fuera un actor de telenovela, vaya y venga. Si fuera un TikToker, vaya y venga. Si fuera un cantante, vale, porque eso es un popstar, es eso. Pero una autora. A mí me pasó, por ejemplo, que de las cosas que más me sorprendió en una charla que también moderé entre Rosa Montero y Amalia Andrade, mmm, cuando entramos al escenario, el público las recibió a ellas con un aplauso de por lo menos 3 minutos, 3 o 4 minutos. Ustedes se imaginan 3 o 4 minutos aplaudiendo a dos autoras. Y son dos autoras que con su obra y con la última obra de Rosa, que también pasó por acá por el club, el de Peligro de estar cuerda, y con, no sé señalar dónde me duele, creo que es el último libro de Amalia, y bueno, y todos los libros de Amalia, pues todo el mundo la ve y dice, es que aquí estoy viendo algo que me ayudó a mí. Guardadas las proporciones, algo pasa parecido con Irene Vallejo. Entonces, antes de juzgar y decir, si ves que ahí está todo el mundo montado, es que ahora todo el mundo es vendido. No, es que al contrario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que es lo mismo que me llevó en su momento a escribir un artículo sobre las obras de Mario Mendoza que se publicó en Arcadia, porque también estuve en una Filbo, tenía que moderar una mesa primero con Nucho Ordino y Luciano Concheiro, Nucho Ordine, ¿no? El de la utilidad de lo inútil, este grandioso italiano. La mesa, perdón, la sala ni se llenó, mientras que afuera las filas de Mario Mendoza se llenaban y triplicaban. Luego tuve otro que se llamaba Poesía, Filosofía y no sé qué, La estrella de no sé qué, tampoco se llenó, mientras que las filas de Mario Mendoza seguían gigantes. Yo ahí dije, yo tengo que leer a Mario Mendoza para entender esto. ¿Cómo así? Y eso fue un artículo que se publicó en Arcadia que salía de la pregunta, porque a mí me gusta más abordar eso desde la pregunta, desde la curiosidad, porque ¿qué tipo de lectores somos para que Irene Vallejo nos haya arrebatado tanto y que la gente haya hecho filas interminables para que le firmaran su libro? Y la gente llegaba con 8 libros y se los firmaba a todos. Entonces, ¿qué? Yo me quedo más como con esa pregunta de qué nos deja, qué me permite pensar a mí como qué tipo de lectores somos. Porque es que de nuevo, no es que seamos en el este. Jacqueline dice que en el marketing, pero es que estamos de nuevo, estamos hablando de lectura. Estamos hablando de gente que leyó el libro. Si el marketing sirve para que la gente lea todo eso, bienvenido el marketing. O sea, si la gente hace si un buen marketing hace que tú te leas un libro de 500 páginas sobre Alejandro, entonces bienvenido, necesitamos más marketing para la lectura, porque necesitamos que la gente lea más. No me parece malo. Lo que necesitamos es que se lea. Entonces me parece que hay muchos elementos para entrar a analizar, para preguntarse, para localizar, porque muchos de los que estamos acá nos interesa muchísimo también identificar a nuestros públicos lectores y cómo funcionan nuestras audiencias.
Entonces, de pronto aquí hay un guiño o algo, no sé, me lo pregunto, sobre cómo puede un material como ese ser tan importante después y calar tanto en una audiencia que llega. Dora dice, una gran lectora de Mario me lo explicó desde la promoción de lectura que él hace desde los colegios. Hace eso y un conocimiento de los jóvenes también que me parece que es increíble. Y también antes decía, tú también decías, Dora, creo que en Colombia leemos más de lo que tenemos cuantificado. Ese siempre es un tema que salió y además hace poquito salió la última encuesta de lectura de la Cámara del libro. Si la quieren ver, también es muy interesante. Subieron los índices, pero es raro como siempre, porque suben los índices de lectura, pero bajamos en las pruebas PISA. Entonces uno no sabe muy bien qué pensar. Si no entendemos lo que estamos leyendo, entonces, ¿qué leemos? Y alguien desde iPhone dice, totalmente de acuerdo contigo, yo no volví a la feria desde ese fenómeno de los youtubers. Ahí pensé, esto se acabó, no más ferias, si es tributo a la imbecilidad, pero ver los ríos de jóvenes tras Irene es alentador. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que los colombianos no son grandes lectores, dice Jacqueline. No hay suficiente tiempo para dedicarle. Bueno, yo creo que cada uno puede, los tiempos ahí, bueno, me parece que es una opinión, pero bueno, ahí, lo importante es que lo poco que lo hagan bien. Y ese yo siento que termina siendo lo más importante. Bueno, Daniel, ¿quieres volver a decir? Cuéntanos. Sí, hay para dar mi opinión con respecto ahí a ese comentario. Pues desde mi punto de vista, no sé, es algo que también últimamente me ha tenido ahí como pensando, como esa percepción de uno como colombiano frente a la lectura, frente a los libros. Yo siento que la realidad de nosotros, pues como colombianos, al crecer pues en Colombia y con toda esta realidad, nos da una percepción del mundo pues particular si nos comparamos pues con otras sociedades donde, donde pues vivimos tantas cosas y cosas que en otras partes, por ejemplo, del mundo podrían ser, no sé, impresionantes desde todos los puntos de vista, desde lo trágico, desde la injusticia, desde muchas cosas. O sea, en Colombia se vive como todo, o sea, vivimos pues, una especie de caos y hemos aprendido a vivir con ese caos con nuestra forma de ser, como con nuestro humor, como con nuestra idiosincrasia, con todo. Tenemos no sé, yo siento que toda esta historia que, que nos une, pues, nos ha forjado de cierta manera, sí, una percepción como muy crítica frente a lo que leemos, no sé, o sea, no nos impresionamos con cualquier cosa. Entonces, cuando yo no siento que sea tanto como algo clásico, que me sorprende que me esté impresionando, sino como lo disruptivo, que yo siento que esa escritora es como muy, escribe una particularidad en su escritura y es como muy profunda en todo lo que dice, más que, más que lo clásico. Se hubiera podido escribir de pronto no tan clásico, pero es como la profundidad de lo que ella trata de expresar y todo, porque según entiendo, pues ella escribió eso en un momento donde ya no estaba bien, o sea, ella ese libro no lo escribió estando pues en su mejor momento, pero lo hizo de una manera como muy personal y todo, y eso es algo que el colombiano de pronto es capaz de valorar, de identificar, no sé, que de pronto en otras sociedades no identifican como esa profundidad, no sé, ese no sé qué que estos autores son capaces de extraer de la cultura, de lo humano, no sé, es como difícil de explicar, no sé si me hago entender, pero siento que nosotros como colombianos somos, tenemos, somos mucho más críticos en ese sentido, de la profundidad de lo que dice y no somos para nada superficiales, por ejemplo, pues, por lo menos en lo que cuenta en las historias, en lo que se cuenta. Es como un Bueno, punto de Daniel, vista que tengo con gracias. respecto a eso. Yo creo que esa siempre es una pregunta de cómo leemos los colombianos con todo lo que hemos vivido, con todo lo que nos ha pasado, con la historia que hay a cuestas, con absolutamente todo eso. Yo creo que siempre va a ser muy interesante de tener y bueno, quedan ahí las preguntas y yo creo que eso termina siendo lo interesante, las preguntas que resultan de un impacto como este, de semejante éxito. A mí, por lo menos, como les digo, es algo que me llama muchísimo la atención. Me parece fascinante y lo veo y le doy la bienvenida, me gusta. Bueno, pasemos a nuestra lectura, si les parece que estamos justo en la mitad de la sesión. Para hoy teníamos los fragmentos de Ursula K. Le Guin o Le Guin, autora norteamericana de ciencia ficción,
como de pronto muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, este libro que se los iba a mostrar, pero sorprendente y misteriosamente no sé dónde está, es un misterio absoluto. Lo he estado buscando incluso desde una hora antes de que comenzara la clase y no sé dónde está. No sé si fue víctima que algún niño lo cogió para algo o qué, pero no pude dar con él para mostrárselos, por lo que nos va a tocar manejar únicamente los apuntes y si llega a aparecer aquí en alguna esquina, así misteriosamente, pues lo traeré. Se trata de una serie de una colección de conferencias, artículos y textos y fueron, creo que más o menos 30, 40 páginas los que estaban seleccionados. Ya parte de esto los habíamos leído en otra sesión de este mismo club hace un par de años, me parece. No sé si alguien estaba entonces y alguien repitió. Pero hay una serie de capítulos que a mí me interesan mucho y me gusta traer para que los leamos desde la perspectiva de una autora, por supuesto, de ciencia ficción en la que empieza a hablar de cómo se generan los relatos, cómo se generan. Por supuesto, el primero es acerca de el género y la forma de la escritura, si recuerdan bien. Hay otro, pero los últimos dos son los que más me interesan. Claro que podemos hablar sobre todos, por supuesto, pero es en los que ella habla sobre cómo se genera la ficción en relación a la realidad, la forma de la escritura, la forma de la lectura, etcétera, etcétera. Me parece interesante, ¿por qué? Porque por supuesto hemos leído y hemos traído muchos autores que hablan desde la teoría o desde la crítica o desde el ensayo, pero siempre es interesante explorar la forma como un propio creador concibe el acto creativo, los procesos de lectura, no solamente para ver cómo cree que funcionan y cómo cree que sirven, que siempre va a ser interesante, sino que además, cómo nos lo cuenta, cómo lo escribe y cómo lo detalla. Porque por supuesto el escritor trabaja con las palabras le sirven para comunicar y para generar mensajes, entonces es trabajar con la materia para hablar sobre la materia. De allí que muchas veces es mucho más interesante y puede ser mucho más fascinante de leer cuando estamos leyendo autores literarios escribiendo sobre temas creativos que críticos o otro tipo de profesiones escribiendo sobre lo mismo. Porque el escritor lo sabe escribir porque conoce la misma materia desde la que está hablando. Entonces de allí que me gusta traer y también pues obviamente por la importancia de una autora como Úrsula K, que me parece que está por demás dicho. El ejercicio no es tanto entender cómo entran estos textos dentro de su obra, si alguien la conoce, bienvenido obviamente, pero lo que me interesa es que podamos abordar la lectura y que como siempre podamos compartir distintas reacciones, cómo les pareció, qué les despertó, qué preguntas les causó y les generó, siempre recordando, pues creo que todos lo sabemos ya, que este no es un espacio catedrático, sino que se trata precisamente de eso, de compartir lecturas e impresiones. Entonces, ¿quién quiere arrancar? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Pudieron leer? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el ejercicio? Se abre el micrófono. Ángela, Micrófono, ya. ahí ya. No la había leído así, desde esa como crítica que hace. Al comienzo aparece como la presentación, donde ella dice que la invención de la mujer es reciente. Entonces dice, la invención de la mujer es reciente. Entonces de ahí ya comienza y hace una sátira. Eso me pareció fascinante en ella, la forma en que satiriza todo ese libro. Es una sátira de una crítica a lo que ella siempre, digamos, redundando, criticó, que era como la permanencia del hombre en todo, hasta en una parte donde habla de los premios, que ella habla de cuántos premios ganan los hombres, como el imperio masculino en las premiaciones y critica mucho eso. Entonces, ella siempre es con su crítica y como en el 2000
2014 es que ella recibe 4 años antes el premio, que tanto decía, pero es que no premian a las mujeres, y ella en el 2014 recibe un premio a la vida y obra. Entonces dice, bueno, por fin, o sea, ahora sí, porque dice, me Claro. puedo morir. Entonces ella empieza con eso y eso me gustó mucho. Y en cuanto a lo que yo leí sobre, había un párrafo y lo estaba buscando, que yo creo que me pareció lo más importante, que dice, la ficción es el resultado de la imaginación que elabora la experiencia. Moldeamos la experiencia en la mente para darle sentido. Obligamos al mundo a ser coherente, a que nos cuente una historia. No solo lo hacen los escritores de ficción, todos lo hacemos constante y continuamente a fin de sobrevivir. Y pues esta es la parte que me parece más pues impactante. Quienes no pueden adecuar el mundo a una historia se vuelven locos. Eso me pareció así súper ¿Eso en qué potente. página es que está, Ángela? Y yo lo pongo Eso acá. es la pregunta que más me hacen, Sí. pero no lo leía ahí, sino en el Kindle. Pero Ah, sí, ok. me parece que la página 231 ya es como al final. Espérate, porque es que la quería. Bueno, si alguien la tiene a la mano y la reconoció, si nos puede compartir em, dónde está, nos serviría, porque es que yo también ese era, pero no lo pude, no, lo tenía señalado. La pregunta que más me hacen es que Sí, eso, es como ahí al final. cogiste uno de los puntos claves por los que quería que trajéramos. Creo que está en Acá el está, segundo, donde dice el escritor de los personajes, ¿no es donde está ahí? acá está. ¿Cierto? ¿Ficción, la imaginación que elabora la experiencia? No. Sí, dice, la ficción es el resultado de la imaginación que elabora la experiencia. Y Bueno, moldeamos la experiencia. moldeamos la experiencia en la mente para darle sentido, obligamos al mundo a ser coherente, a que nos cuente una historia. Eso. ¿Cierto? Acá. Es que ahí es donde creo que es más interesante, en ese tipo de puntos creo que es donde es muy interesante un texto como este, eh, porque como a mí me parece que siempre es importante, y gracias por traer justamente esta cita, Ángela. Yo creo que como lectores literarios o aspirantes a ser lectores literarios, me parece que siempre es muy importante preguntarnos acerca de la naturaleza de la ficción y qué es la ficción y cómo funciona, qué posibilidades tiene y cómo se desarrolla. Eso lo podemos ver más adelante, porque lo que quiero es que entre todos compartamos y no coger la palabra. Dora, cuéntanos. Gracias. En ese mismo capítulo, que creo que fue el que más, en el que más me detuve, también hay una frase en donde ella dice que la gente quiere leer memorias y ensayos personales, pero que eso, ella se siente fuera de lugar y que a ella lo que le gusta es la invención. Entonces, a pesar de que ella falleció en el 2018, yo me preguntaba qué pensaría ahora con el auge de toda la autoficción que hay en este momento. Claro. Eso es como lo que más me quedó resonando porque pues estaría completamente, sí, porque en este momento lo que es la escritura creativa, digamos, está girando muy en torno a la autoficción. Eso es lo que yo percibo. Entonces, la idea de ella, pues me pareció, eh, me quedé con la duda, ¿qué pensaría en este momento sobre eso? Ahí, Dora, tocas un tema que es muy interesante y que vale la pena detenernos un instante, porque tiene que ver con lo que ha ocurrido desde el auge de la autoficción. Porque si te fijas, y uno quiere hacer como una línea temporal, si se quiere, yo creo que lo primero, el primer boom, a ver, el término autoficción se acuña y se utiliza por primera vez en 1977. Es decir, es un tema que es viejo, pero fue ahora que fue ahorita hace estos años. Pero fíjate que con esto quiero decir que no es radicalmente nuevo, sino que ya se había hablado sobre. Pero en cuanto a intereses,
llamémoslos también comerciales y de producción también y de lo que se está escribiendo, yo creo que si nos echamos al 2000 o un poquito para acá, estaríamos primero frente al auge de la crónica. No sé si recuerdas la antología de crónica latinoamericana de Darío Jaramillo, el de Alfaguara, por ejemplo. De repente este boom que tuvimos de las crónicas y de la escritura de crónica y todo lo que tenía que ver también con periodismo, pero también esta divergencia desde la parte de la ficción. Y luego de esa crónica, yo creo que terminó ocurriendo ese interés por la autoficción. Entonces es tomarse como personaje. Y aquí también hay que hacer una pausa porque tú no te imaginas la cantidad también de controversia que puede traer un nombre como autoficción. Hay muchos autores que les parece que no existe y están radicalmente en desacuerdo con llamarlas así porque dicen pues que todo es autoficción. Es decir, ¿cómo así que por poner el nombre, cuántas veces no se ha hecho ya? Es decir, que se incluye un nombre y que se incluye un personaje y que un autor se hace. Eso se ha hecho siempre. Hay muchos autores que se refieren con su mismo nombre del autor y que se involucran y que se meten, etcétera, etcétera. Entonces dicen, esto no es radical. Javier Marías, entre ellos, ayer Eduardo Jalfón, lo estaba escuchando también en una clase, en los que hay un rechazo y sencillamente no validan un nombre y una característica como tal. Pero lo que sí ocurrió después de la autoficción es lo que está pasando ahora y tiene que ver con, y volvemos que hubiera sido muy interesante ver cómo hubieras contestado Úrsula sobre esto. Y tiene que ver que ahorita estamos como en un punto en el que me atrevería a llamarlo, aunque el nombre clásico no aplica 100%, pero es algo parecido, una especie de novela testimonial en la cual se recuperan elementos de la vida íntima del autor, se transforman en el narrador y no hay un énfasis en la estructura novelesca, sino todo en el relato personal de la experiencia de infancia, de adolescencia. Te iba a comentar algo sobre eso, o sea, yo decía, bueno, pero es que si no se hace así, ahorita como tú lo llamas, pues que con este otro nombre, eh, si no se hace así, ¿cómo nos narramos? ¿Sí? Porque es que en este momento, digamos, en varios de los autores colombianos, uno ve que están muy centrados en relatar su historia, sobre todo los que han sufrido la violencia básicamente, ¿sí? Pero Exactamente. entonces, si no recogen esos elementos para contarlo, entonces, ¿desde dónde nos narramos? Mira, Eso a es, esa es una pregunta muy interesante, pero yo te voy a contestar con mi, esto va a sonar como a viejo gruñón, pero no, pero un poquito. Preocupación, porque a mí sí hay una preocupación de por medio, que igual le doy la bienvenida a los cambios y creo siempre desde la perspectiva, pero sí creo que hay algo que también he notado y es lo siguiente. Cuando tú quieres contar algo, lo primero que tú tienes que elegir es el género a través del cual lo vas a contar. ¿Tú quieres contar información o quieres contar experiencia? Esa es la primera pregunta que te haces. Si es información, muy seguramente vas a optar por un ensayo, información de ideas, persuasivo, argumentativo, ¿cierto? Y eso si no, antes tienes que escribir un artículo científico. Es decir, hay una forma de escritura en la que en esa medida se agarra y se aferra, pero a la información. Pero si lo que quieres contar es la experiencia, entonces ya ahí estás abordando desde un lenguaje distinto. Esa es la primera base, digámoslo así. Pero entonces supongamos que tú escoges el lenguaje experiencial, el lenguaje emocional, y entonces dices lo que vas a hacer es escribir una novela. Pero entonces la novela tiene sus reglas, tiene sus posibilidades. No digamos reglas porque la novela no tiene reglas. Pues la novela está llena de posibilidades porque se presta para juegos de estructura, de estilo y sobre todo, de coherencia. Y a esto me refiero las distintas capas que una novela puede generar. Y las distintas capas se crean cuando una novela está ensamblada desde su estructura. No únicamente desde su relato. Hay un relato, hay una historia del yo. Yo voy a contar la historia
de mi infancia y de los traumas derivados de mi infancia, porque hay mucho de trauma aquí también, por supuesto, de los traumas derivados y de lo que yo sufrí en mi infancia. Yo tengo un relato, pero si yo quiero escribir una novela, yo tengo que poner mi trauma y mi relato al servicio de la estructura de la novela, para que sea la estructura la que lo resuelva y la desenvuelva. Si yo me paso por eso, ¿qué nos termina ocurriendo? Pues lo que ocurre con muchas novelas actuales, y me voy a guardar, por supuesto, títulos de autores y títulos de novelas, pero son así. No hay estructuras profundas, no hay una apuesta por una coherencia de un trabajo, digamos, de orfebre. Y yo creo que la novela es un trabajo de orfebrería. La buena novela es algo que la palabra está acá y la palabra que está en la página 20 resuena en la página tal. A mí ese tipo de cosas me hablan mucho de la estructura y eso por demás es lo que posibilita los distintos campos de inferencia y siempre la inferencia es lo que va a determinar la calidad y la complejidad de la lectura literaria. Piensen eso. Cuando yo infiero en una lectura literaria, se me metió aquí un hijo a reblujar y me dejó la puerta abierta y todo esto lleno tirado de cables. Cuando uno se pregunta, y fíjense que esto es interesante, cuando uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una obra literaria y un bestseller? Y algo que no tenga tal. Siempre son las capas de sentido que podemos encontrar. Y esas capas de sentido las encontramos a partir de qué tanto nos permite esa novela generar y realizar inferencias. ¿Qué es inferencias? Meternos, deducir, no argumentar, pero sí solucionar, concluir y nosotros participar de. ¿Y cómo participamos? A través de una transacción con el texto. Porque descubro algo, un personaje va caminando, por ejemplo, una niña va caminando en Estados Unidos, en un pueblo que queda cerca la niña es de color, es negra, entonces se agacha a coger una rosa y cuando se agacha a coger la rosa, de repente ve adelante un pequeño aro y cuando se da cuenta es lo que queda de una antigua soga que era una horca que seguramente mató a muchos esclavos negros como ella. Entonces, claro, la ve ahí, la niña no dice nada, eso solamente aparece ahí y uno es el que llena eso de sentido, porque uno hace las inferencias a partir de ahí. Esa capacidad de realizar las inferencias es lo que nos permite, por lo tanto, estar en presencia literaria y generar distintas capas. Ahí estamos claros. Esas capas y esas capacidades no resultan únicamente de un relato. El relato tiene que estar ensamblado de tal manera que las capas, su orden, su secuencia, etcétera, genere todo lo anterior. Entonces, las novelas, lo que a mí me preocupa es que la novela, pues, no sea tan trabajada desde su parte estructural, porque se pierde mucho y yo no soy novelista, entonces lo que voy a decir, pues, pero me parece que puede ser un poco más fácil. Se puede perder complejidad. Y yo creo que no podemos perderlas, no que todo tiene que ser complejo, pero no podemos perder la posibilidad y la oportunidad de la complejidad, porque no podemos esperar que todo se narre de manera sencilla y unidireccional, digámoslo así. Entonces, claro, mira todo lo que da para pensar un pequeño tema como la autoficción en lo que estamos ahora, pero gran parte de eso estamos ahora. Eh, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, estuve en un recital de poesía eh, en Cuenca, de hecho, en la Feria del Libro, y me llamó muchísimo la atención que eh, una poeta queer, perdón, un poeta se levantó y leyó dos poemas muy bonitos que evocaban la infancia y entonces pasó y todo el mundo, no hubo aplauso, pero los poemas estaban muy bien y era un poeta reconocido y pasó. Y luego pasó una poeta queer y leyó un poema sobre su estado actual que era
era cero positiva, un poema también muy intenso y muy bien escrito, pero a ella sí le aplaudieron. Y eso me puso a pensar y dije, ok, entonces el aplauso viene por el reconocimiento de la persona, por la experiencia personal. Entonces la poesía, me explico, no estoy juzgando nada, estoy solamente trayendo las preguntas que de repente genera esas reacciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué genera las preguntas? Porque yo siento que ahí es donde podemos entender cuáles son las múltiples maneras como nos estamos relacionando con el texto y De cómo nos hecho, estamos conectando. perdón, de hecho, ahí en otra parte que no sé dónde estará en este momento, Úrsula también se refiere a esto de que lo que lees te golpea, te sacude, y ella dice, pero ¿por qué te tiene Exactamente. que sacudir? Sí. Y además hay mucho, pero bueno, no quiero coger yo, Dora, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere Ok. compartir? ¿Quién? María Cristina, cuéntanos. Bueno, pues yo no lo alcancé a leer todo, pero sí me encantó una parte del escritor y el personaje en lo que tiene que ver con los supuestos indiscutidos. Y es que ese tipo de lecturas que Camila ha propuesto para esta lectura a mí me han servido muchísimo como lectora, ¿sí? O sea, tengo una nueva perspectiva para leer, porque yo siempre me preguntaba, y yo creo que todos los lectores nos preguntamos, ¿de dónde sacan? O sea, ¿será que esto le sucedió en alguna parte? Por ejemplo, cuando leía Piedad Bonet, que aquí lo comentaron del libro, será una autobiografía de ella, y no es cierto, no es, son las experiencias y la imaginación, que la imaginación en una parte cuando dice que hace la referencia al arte en general, ¿no? A la piedra, que el escultor ve en la piedra, ve las estatuas, lo mismo, el escritor, el mundo está lleno de historias, simplemente es sentarse a observar, a escuchar y a que ellas llegan. Inclusive hace poco que con el fallecimiento de Paul Auster, pues, hacemos todo, ¿no? Sí. Cuando se muere alguien empezamos a mirar, a leer todo lo que publican. Y en una conferencia a él le decían, le preguntan lo mismo, la pregunta que más me hacen, lo mismo, que de dónde saca las ideas. Él dice que no, que muchas veces él está ahí sentado y tan, le viene algo, ¿sí? Y entonces ahí es lo mismo que dice Úrsula. Entonces, esa parte de la chispa creativa de los escritores, ¿no? Aunque al principio cuando yo empecé a leer, dijo, esto es como más para escritores, pero no, es mucho más para los lectores, ¿sí? Para Exactamente, poder, María Cristina. para poder acercarnos a un libro y hacernos más preguntas, y entonces eso me ha parecido muy, muy interesante. Lo mismo, o sea, la comparación de los libros con las series, por ejemplo, la diferencia entre lo que es leer como un ejercicio activo, creativo, a ver una serie, o a ver, inclusive, así sea producto de un libro, ¿no? Las series o lo demás que se hace puesta en escena de un libro, las interacciones, que las interacciones o aquellos obras en las que los que ven pueden decir los finales y demás, o sea, esas interacciones, ella critica, no, o pone su punto de vista, dice que eso no es tan enriquecedor como de verdad el poder que tiene el lector solo con su libro, ¿no? Entonces, varias cosas quería yo decir, pero que el rescate de todo lo que leí es sobre los supuestos, que eso da para otro club entero, y sobre la lectura como algo creativo, ¿no? Como una acción creativa. Acabas de decir algo que es muy importante. Cuando creíste que estos textos eran para escritores y resulta que también sirven para lectores. Porque es que hay que pensar que todo escritor fue primero un lector. Hay un acto que se corresponde entre la escritura y la lectura, ¿no? Son dos caras. Ayer en esta clase que les contaba con Eduardo Jalfón, el autor de Guatemala, lo que él decía es que él en el día lee más de lo que escribe. Y es muy probable que un escritor lea mucho más de lo que escribe, porque
tiene que estar leyendo para poder estar comprobando cómo se hacen las cosas, cuál es el camino que hay que tomar y que se puede desarrollar. Pero cuando uno lee a escritores hablando sobre su propia forma de escribir, lo que está haciendo es que está echando luces sobre nuevas categorías que puede aprender a resolver e identificar cuando uno se encuentra con el texto literario. Uno empieza a pensar desde el otro lado. A mí me gusta muchísimo siempre, por ejemplo, por eso yo soy un fanático mal de la estructura de las historias. O sea, para mí la estructura es fundamental y saber cómo está armado, desde cuándo se habla, cuándo arranca, cuándo cambia, cuándo se desarrolla, cuándo hay conciencia del tiempo. A mí me encanta el ensamblaje y el resultado final de apretar todas las cosas. Por eso mi lectura siempre está buscando eso. Hay dos tipos de lectura y en eso hay un libro muy bonito, yo lo tengo en inglés, pero también escrito por un escritor que es el novelista ingenuo y el novelista sentimental. De hecho, creo que nosotros ya hemos hablado sobre eso en otros clubes y de hecho creo que ya hemos leído también. Que él habla de las dos formas de lectura, una es la sentimental y la otra es la ingenua. Perdón, de las dos formas de escritura, pero también son las dos formas de lectura. La que es, llamémoslo, racional y que está revisando todo, y la otra es la que no se detiene a ver los cimientos de las cosas y las costuras, sino que al contrario, está sencillamente montado en la ola, pasándola bien y no se pregunta sobre cómo se armó eso. Yo me pregunto constantemente cómo está armado este párrafo, cómo se armó este capítulo, cómo entra esto en la novela. Siempre me lo pregunto, porque me interesa leerlo desde ahí. Entonces, un libro como este, María Cristina, que habla desde esos efectos y que habla desde esos elementos propios de la escritura, a mí me fascina porque es un poco mostrar esa caja de herramientas de los escritores. Cómo piensan, cómo actúan, cuándo sacan el destornillador y cuándo sacan el alicate. Y algo que me gusta todavía más y que siempre me va a parecer un tema fascinante y tiene que ver, creo que era Ángela, con un pedazo que tú leías, o Dora, no me acuerdo si alguna lo leía o cuál, pero es cómo entienden ellos la relación entre la ficción, la imaginación y la realidad. Que ese siempre es un tema sobre el que volvemos aquí en este espacio. Estuvo en el Club de Rosa Montero y siempre está ahí. ¿Cómo conectamos lo que es la realidad de la literatura? La realidad que vivimos, que habitamos, con el texto que leemos y que traemos. Y aquí ella también habla, sobre todo en los capítulos, acerca de la imaginación. Aquí había subido porque había una cosa que quería mostrar, pero voy a bajar, ahora tengo que volver a encontrar porque se me perdió, me imagino, que tiene que ver con todo lo que es la experiencia, porque si ustedes se fijan, cuando ella lo habla, a ver, si doy con él, esta charla se impartió. En la página 365 hay un parrafito ahí que creo que es Ay, ese que estás gracias. buscando, que dice tal vez cuanto más se aleja una historia, la experiencia corriente y la realidad aceptada, menos pueda contentarse con ilusiones, más tenga que basar sus ideas esenciales en la experiencia corriente y la realidad aceptada. Exactamente, porque mira que aquí está, y aquí es cuando ella empieza a discutir la diferencia entre la narrativa realista y la narrativa de ficción o fantasía, porque es autora de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ¿cuál es más real y cuál es más importante? A mí me parece que la ciencia ficción es capaz de unas metáforas que yo solamente me he encontrado en libros de ciencia ficción. O sea, es de una complejidad que uno no encuentra fácilmente en otros espacios, obviamente dependiendo de. Pero la pregunta siempre ahí, entonces, ¿qué hacemos? Ya hablamos de la inferencia y de todos estos elementos, pero entonces, ¿qué hacemos ahí con la fantasía y lo que nos dice sobre la realidad? ¿Qué hacemos con la metáfora? ¿Qué hacemos con el símil? ¿Qué hacemos con eso que nos dice, oiga, esto parece estar hablando de mí? Ayer estaba en un club de lectura, fíjense que arrancamos a leer, en agosto nos vemos, y una lectora de 45 años, que es la misma edad de Ana Magdalena Bajo, rondando por ahí,
ella decía, es impresionante porque me leo, es como si me estuviera leyendo a mí misma. Y esto se escribió hace 20 años. Decía, es como si fuera yo, me está hablando a mí. Y ahí hay un campo mágico que aquí también Úrsula lo dice en este pedacito que tiene, ella lo habla aquí de la fantasía, pero también tiene que ver con toda la literatura. Y es que siempre hay esa chispa mágica que ocurre en la lectura literaria, que es en la que nos transforma y nos dice, pues pucha, esto me ha pasado a mí, esto es lo que yo he vivido, y nos pone a pensar dentro de nuestra propia perspectiva. Fíjense que el otro día estaba leyendo acerca de, creo que en alguna otra sesión lo escuchamos, o les hablé de este libro que lo que hace es que desde la neurociencia trata elementos que se activan a través de la lectura literaria, y entonces en unos exámenes de todo lo que tiene que ver de teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender lo que el otro está sintiendo y pensando, se hicieron una serie de exámenes y pruebas de qué tipo de emociones surgían desde la lectura literaria, cuando era profunda y cuando era con textos que estaban conectados. Entonces, una investigación realizada por Mial y Quicken en el 2002 estableció que la lectura literaria genera 4 emociones o sentimientos. Esto parece que estoy cambiándome, pero tiene que ver con lo que ya estamos diciendo. Ese momento en el que uno se identifica, en el que el campo de la imaginación, el campo de la ficción se mezclan, y también lo que es el resultado de las inferencias, es decir, del proceso. Esta es la recompensa de la lectura literaria, digámoslo así, en lo que estamos adentrando. Pero, ¿cuáles fueron esas 4 emociones que surgieron de este estudio? El primera emoción la llamaron la emoción evaluativa, que es únicamente el momento en el que un lector puede disfrutar de una historia y puede sentir placer, es decir, emociones y sentimientos de placer porque está pasando bien y está entretenido. Es decir, que puede continuar leyendo la historia, pero no se involucra plenamente, le parece interesante. Obviamente estos son a nivel de intensidad, ¿no? Cada uno requiere de una complejidad mayor eh, desde el cerebro. El segundo son las emociones narrativas. Las emociones narrativas incluyen empatía y simpatía por los personajes en la historia o por las emociones que estos personajes responden y al lector, por supuesto, a eventos específicos en la historia. Estas emociones requieren que el lector se meta en los zapatos del personaje de la historia y de alguna forma simulen la historia, el mundo en el que ocurre y las emociones de los personajes. Este nivel, por lo general, puede ser producido por descripciones, por imágenes a través de descripciones. Entonces, fíjense que el primero es evaluativo, que es de entretenimiento. El segundo es el narrativo, en el que uno siente empatía. Y ese es el que normalmente uno dice, este es el más profundo, ¿cierto? Pues no, ese es el segundo en una escala de 4, porque el tercero lo llaman, y fíjense lo curioso, el tercero son emociones estéticas. Y es el momento en el que no hay una corresponsabilidad, no hay una conexión con los personajes o con la trama, sino con el lenguaje y con la construcción lingüística. Es decir, hay una fascinación con la construcción puramente textual, pero que no recala, no proyecta y no representa a ningún ser humano, a ningún personaje y a nadie de carne y hueso. Es lenguaje puro y duro. Ese es el tercero. Y el cuarto, fíjense, es la emoción de automodificarse, que es el momento de conexión con el texto en el cual hay una profunda identificación con la historia y los personajes, y esta identificación en el cuarto nivel se diferencia de los otros niveles en que está anclada y que se desarrolla desde las memorias o emociones que los lectores tienen de sus propias vidas. Ahí es donde se genera la lectura literaria.
Esto quiere decir que el poder de la ficción para llegar a estas emociones de automodificarse o self-modifying resultan cuando los lectores pueden reexperimentar o volver a pasar por la experiencia de sus sentimientos y emociones pasados a través de una simulación mental. Entonces, fíjense que desde la neurociencia, por lo menos, se determina que el nivel más profundo de lectura literaria es cuando yo, en cuanto Camilo Hoyos, padre de 3 de 45 años, transacciono con el texto y pongo tanto de lo mío como el texto pone de lo suyo. De allí que hay una íntimo y profundo reconocimiento con lo vital. Ese es el otro aspecto que a mí me fascina, que no lo trae un crítico literario, que no lo va a traer un ensayista, pero sí lo va a traer un escritor quien vive, como ya Rosa Montero nos lo dijo, mitad en la ficción y mitad mitad en la ficción y mitad en la realidad. Perdón, yo hago Eh, una pregunta. claro que sí. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando ahora de la autoficción, entonces, pues estoy pensando que a este nivel es que se llega más fácil cuando es autoficción, o sea, cuando te están contando una historia que te es familiar independientemente de que la estructura esté bien llevada o no. Entonces eso hace que enganche más el libro. Claro, pero si te fijas y si nos remitimos a nuestra pequeña escala de cómo entrenar tu teoría de la mente y lo que la Ujú, lectura te da, eso que genera ujú. sería una emoción narrativa, es decir, que te vinculas. No, no llega hasta esta. O sea, estaba No, tratando de imaginarme que a esto se debía el éxito, digamos, de este tipo de no, texto. eso, Mm, claro que funciona porque tú sientes empatía y simpatía por el ujú, personaje. Es ujú, decir, lo identificas y dices, oiga, sí, pobre. O sea, qué difícil debe haber ujú. sido no haberse criado sabiendo que era gay, sabiendo que no podía salir del closet, sabiendo que tenía estas dificultades, sabiendo que tenía esto otro. Pucha, qué difícil debió haber sido. Pero ahí no estoy totalmente involucrado yo. Sí me explico, es decir, y yo he visto películas y leído novelas de esa misma temática en la que uno se llega a involucrar desde esa perspectiva. Me explico. Eh, porque fíjate que esa emoción narrativa es que tú puedes responder y respondes y sientes la emoción y dices, oiga, pobre gente, pobre persona, pobre población, me compadezco, siento compasión por ellos, reconozco su problemática, pero ahí no estás metiendo tus recuerdos personales, no porque sea una temática LGBT, queer, etcétera, no. Puede ocurrir con también otras poblaciones, poblaciones desplazadas, poblaciones de tal. Lo puedes ver, pero es cuando tu pasado y tu memoria resulta siendo un material tan importante como la historia misma para tu comprensión textual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pensemos en que tú tienes un grupo de 20 niños o 20 jóvenes, o un profesor, no digamos tú, un profesor tiene un grupo de 20 y llega a la clase y son 20 lectores así fascinados y digamos que son del cuarto nivel, ¿cierto? Meten su vida con lo que leyeron y están todo el tiempo, yo que hubiera hecho, yo que hubiera tal. Entonces llega el profesor a la clase y les dice, listo muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la lectura? Entonces uno va a decir, no, pues este me recordó la vez que yo hice tal y me puso a pensar en la importancia de tal, y el otro se levanta y dice, no, pues a mí me pasó que este otro me hizo tal y este otro tal, y el otro dice, no, y a mí me pasó. Entonces el profesor va a decir, fue pucha, si nos vamos así nunca vamos a llegar al texto. Entonces es mejor no preguntar por esto, porque entonces cada vamos a tener 20 respuestas. Entonces después ya no es cómo les fue, sino analicemos el primer párrafo, qué estructura tiene. Entonces ahí ya no entras tú. Olvídate de ti. Obviamente estoy haciendo una pequeña caricatura, pero que creo que tiene mucho de real. Porque, porque claro, ¿cómo lo manejas tú? Y tiene que haber alguna forma, tiene que haber alguna manera y alguna estrategia en la que tú puedas sencillamente poder vincular las dos.
Pero lo interesante con estos estudios y comprobando este tipo de cosas que lo posibilita. Es decir, hay estudios que lo han mostrado, se puede hacer, ¿cierto? Y fíjate que mucho de esto es ya lo que doña Úrsula nos estaba contando. Nos quedan todavía 5 minutos. ¿Alguien quiere? Bueno, Jacqueline nos había comentado hace un rato, no había leído esta autora, la lectura incluía esta parte social, cómo detenerse en plena calle, admirar esas caras, rostros, huele a miseria, a la humanidad, el hedor, a barro, a bocinas, pitos, tinto, arepas. Esa es nuestra sociedad, un imaginario social, o es esa realidad sin imaginación. Así es, ella tiene el componente y yo creo que lo que dices de la observación es fundamental, ¿no? Me parece que es una de las claves y que pasa también en gran parte por lo que ella misma dice como debe ser. Úrsula dice, nos dice Ángela, Úrsula dice que narrar no solo es fabulación, sino confabulación. Sin el lector, la historia no existe. Eso es lo que yo creo radicalmente, porque creo que en estos textos de Úrsula lo que también estamos viendo es eso. Es decir, es la forma como está. Entonces, fíjense que el título que lo resume todo es contar, es escuchar. Y lo más bonito de escuchar, eh, y con eso quisiera cerrar que tiene el texto, lo más bonito del verbo escuchar, si lo comparamos con el verbo contar, es que cuando escuchamos estamos atendiendo a alguien. Cuando contamos estamos atendiendo a nosotros mismos. Siempre es fácil contar. Lo difícil es escuchar. Y más difícil es escuchar para entender, porque escuchar para contestar es lo que estamos acostumbrados. ¿Sí o no? Uno por lo general escucha para contestar y cuando uno lo que necesita es escuchar es para pensar y para entender. Entonces, ese título, escuchar para entender, me parece que es muy significativo desde todos estos acercamientos que hace desde la ficción, la imaginación y la experiencia, y por eso quería que lo trajéramos a nuestro taller para que lo utilizaran, y me pareció muy chévere, María Cristina, lo que dijiste, que te estén sirviendo estas referencias y estas lecturas. Este es también un texto que les comparto para que lo puedan compartir, porque creo que es muy útil, creo que tiene una claridad muy interesante y puede ser muy bien utilizado en espacios de lectura, de promoción y de distintos lugares, porque creo que es muy sugerente y puede dar mucho juego, ¿cierto? Para poder estar conectados y generar espacios. No sé si alguien quiere comentar algo ya para cerrar. Daniel, cuéntanos. Yo tengo una pregunta para ti, Camilo. Cuéntame. ¿Qué recomendarías para, para estimular a alguien? Por ejemplo, si tienes a alguien conocido que sabes que tiene una muy buena historia, que se expresa muy bien, que ves muy buenas capacidades, pero no es escritor, pues no, no es alguien que escriba, pero sabes que tiene un gran potencial de contar una muy buena historia. ¿Cómo podrías, qué recomendarías de pronto para estimular eso en la persona? Uy, es que esa es la gran historia. Porque hay gente que tiene historias buenísimas, pero no le interesa ni escribirlas ni contarlas. Lo peor es que sí le interesa, pero es que hoy en día es tan difícil ese tema de escribir, pues con, no sé, con el tema de la tecnología y todo eso, se nos va el tiempo y no sé, pues hoy yo siento que la época no está muy, muy Pues fácil, no, voy a no ayuda hacer, mucho para eso. pues si no tiene experiencia en hacerlo, voy a ser terriblemente pragmático. Pero entonces mi recomendación es que se baje una aplicación de ChatGPT o algo parecido, algo que le transcriba todo y que cuente la historia oral y que el computador se la transcriba toda. Sí, una buena idea. Y ahí ya queda ¿Cómo? con y ahí ya queda con un material escrito, cosa que él no está en capacidad de hacer. Y pues no es que ahí esté resuelto porque él lo va a hablar y va a quedar en un registro oral. Entonces no va a Sí, quedar escrito. Pero ya es un inicio y de pronto verla escrita le incentiva a ver cómo puede meterle el diente. perfecto, muchas gracias. ¿Sí me explico? Porque ahí es Sí, donde sí, aparece el verbo hecho carne hace milagros. Y nunca mejor dicho, ¿no? sí, Si la idea está materializada en el papel, pues él se puede dar cuenta que eso sí es una historia y que sí vale la pena meterse.
Al Vale. respecto, alguien burlándose de eso decía que ahorita hay más escritores que lectores, porque con ese boom de que todo el mundo quiere escribir, y bueno, por un lado chévere que haya pues como esa, que no haya esa pues de las editoriales y demás, pero también entonces cualquiera puede escribir, como decía Humberto Eco, ¿no? Cualquiera puede escribir y decir, entonces donde no se queda uno como lector, así como un poquito desamparado, decir, bueno, que será bueno, que por eso tenemos que afinarnos para poder discernir de lo bueno y lo malo de lo que se escribe, ¿sí? Porque, ¿verdad? Hay un boom, y ella aquí en alguna parte lo dice, hay mucha gente escribiendo su memoria y no los escribe, ¿no? Alguien que tiene que contar una historia y contrata a un periodista, alguien que sepa escribir, y él es el que escribe, o sea, no es el personaje el que hace su biografía. Pues para hacer una autocuña, eso es un poquito también paredro, María Cristina, como un espacio que recomienda cosas entre todo lo que hay para poder hacer un seguimiento, porque hay mucho bueno y hay otro que está en proceso. No digamos que es malo, sino que está en proceso, porque está tal. Entonces yo creo que lo que hay que saber es tener unos buenos, es primero saber desarrollar el olfato. Me parece que es muy importante identificar cuáles son esas editoriales que a uno le gustan, dónde se publica lo que a uno le gusta leer. Hay editoriales que uno se conecta inmediatamente, pues obviamente en literatura tipo random, etcétera, pues son muy grandes, ¿no? Y Planeta, pero ahí es donde las editoriales independientes están haciendo un trabajo muy interesante, porque están generando unos públicos y unos mercados que entran muy bien para poder uno entender qué se está haciendo dónde. Entonces sí, se está escribiendo mucho, pero yo creo que está bien que se escriba mucho. Que se escriba mal, bueno, ya veremos. Pero por lo menos el que está escribiendo una novela mala, hay más chance que la próxima sea mejor. En verdad, yo creo que, y lo digo y suena chiste y todo, pero a mí me sorprende, y este es un ejemplo que he dado en otros momentos. ¿Cómo es posible que nosotros conozcamos toda la historia de Estados Unidos por todas las películas que hemos visto, o por las novelas que hemos leído, o que uno se conozca toda la historia de Francia, y no tengamos una novela sobre Guadalupe Salcedo y sepamos lo que pasó en los llanos? Y si existe, porque no la sabemos. Entonces, por eso yo sí creo que está bien escribir. Algo bueno va a quedar. Me acuerdo mucho cuando hace 20 años, imagínate, por ahí, 25 años, cuando empezó el boom de Harry Potter. Yo estaba en la universidad, yo estaba en tercer semestre por ahí, segundo, tercer semestre, me acuerdo. Y era el pánico Harry Potter, como así que todo el mundo está leyendo un niño mago, pero como así que esto que es el futuro. Y me acuerdo que ahí Harold Bloom salió diciendo como, pues si un niño de 10 años está leyendo novelas, dijo, yo no he leído Harry Potter y no creo que lo lea, creo que dijo eso. Pero dijo, si un niño de 8 o 10 años se está leyendo novelas más gordas que la que leen sus padres, si es que leen, pues es porque algo bueno tiene que tener. Y ahora, 25 años después, pues esos lectores ya tienen 25, 30 años, ¿cierto? Entonces, hay unos ciclos y yo sí creo que es muy importante que haya cosas en ciertos momentos que activen y que la gente escriba y que escriba de todo. Uno no tiene por qué leerlo todo, pero tampoco somos tan poquitos lectores como para decirle al otro, no, usted no publique eso, usted escribe muy mal. Mientras más públicos haya, mejor. Yo sí abogo por una absoluta creación. Jacqueline pregunta cuál fue la razón para la creación de este personaje, ¿es personal, profesional o por interés? Yo creo que las tres, Jacqueline, porque por Paredro es profesional, me interesa mucho estar en contacto y personalmente, y pues forma parte también de mi profesión, entonces creo que no me quedo con uno solo. Muchísimas gracias por haber estado. Nuestra próxima sesión será el próximo 13 de junio de 2024. Ya lo anunciaré también por el chat y enviaré la lectura y también estaré compartiendo. Alguien me envió unos postales para compartir.
en el chat, que lo haré ahorita, no lo había hecho todavía, pero también si tienen información para compartir y cosas, cuenten con él. Esta sesión también queda grabada colgada en nuestro canal de YouTube, si la Muchas quieren gracias. volver a ver. Bueno, muchísimas gracias y que Camilo, tengan una feliz gracias, noche. compañeros, un gusto. Gracias. Buenas noches, Hasta luego, gracias. gracias. Buenísimo, gracias. Chao.